licenciado. Buen día, compañeros. Somos el grupo número 2. Vamos a exponer lo que es la NIA 620 y 700. La NIA 620 trata de lo que se refiere a la utilización del trabajo de un experto del auditor. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al trabajo de una persona u organización en un campo de especialización distinto al de la contabilidad, así como el de la auditoría. La responsabilidad que tiene el auditor respecto a la opinión de la auditoría es que el auditor es el único responsable directo de la opinión de la autoría expresada, ¿verdad? Los objetivos de esta NIA es, primero vamos a determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor y también determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. En esta norma también vamos a mencionar lo que son algunas definiciones, como el experto del auditor. Es una persona, como dijimos anteriormente en el alcance, persona o organización especializada en un campo distinto en la contabilidad o la auditoría. Y la especialización es las cualificaciones, conocimiento y experiencia en un campo concreto. Los requerimientos de esta NIA, vamos a mencionar 7. Uno es determinación de la necesidad de un experto. Si para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada fuera necesaria, si debe utilizar el trabajo de un experto, el auditor. También la naturaleza, la oportunidad y la extensión de los procedimientos de auditoría variarán en función de las circunstancias. El auditor tendrá en cuenta, podemos mencionar, como el trabajo de dicho experto y los riesgos de incorrección material. También la competencia, la capacidad, la objetividad del experto del auditor. El auditor evaluará si el experto del auditor tiene la competencia, la capacidad, la objetividad necesaria para los fines del auditor. También la obtención del conocimiento del campo y de la expresión del experto del auditor. El auditor obtendrá conocimiento suficiente del campo de especialización que le permita determinar la naturaleza, alcance y los objetivos del trabajo del experto para fines del auditor. Los acuerdos con el experto del auditor es que el auditor acordará con el experto del auditor por escrito, de una manera escrita, la naturaleza, el alcance y los objetivos de trabajo del experto, así como las funciones y responsabilidades tanto del auditor como del experto, ¿verdad? Evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor. El auditor evaluará la adecuación para los fines del auditor, por ejemplo, la relevancia y la razonabilidad de los hallazgos o conclusiones, así como el trabajo del experto que implica la utilización de supuestos y métodos significativos. También la referencia del experto auditor en el informe de auditoría. Si el informe de la auditoría tenga una opinión no modificada, el auditor no hará referencia al trabajo del experto del auditor. NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. El alcance de esta norma se trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También se trata de la estructura y el contenido que debe de llevar el informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. La presente NIA se aplica a la auditoría de un conjunto completo de estados financieros con fines generales y se han elaborado en ese contexto. Objetivos del auditor. Es la formación de una opinión sobre los estados financieros basado en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. También tenemos como otro objetivo la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe por escrito. Definiciones. Estados financieros con fines generales son aquellos que van dirigidos a prestamistas, proveedores, acreedores y que están preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. El marco de información con fines generales puede ser un marco de presentación razonable o un marco de cumplimiento. El marco de presentación razonable se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos. Y el marco de cumplimiento se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos sin contemplar las descritas anteriormente. Opinión no modificada o favorable.
Es la opinión expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Requerimientos. Formación de la opinión sobre los estados financieros. Este requerimiento nos habla sobre el auditor tiene que tener argumentos que evidencien si los estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos de conformidad con la información aplicable. Esto con el fin de formarse una opinión, el auditor concluirá si obtuvo la seguridad razonable si los estados financieros están libres de incorrección material o fraude. Esto lo podemos ver en la NIA 330 y en la NIA 450. Dicha conclusión tendrá en cuenta, 1, la conclusión del auditor, conforme a la NIA 330, que habla sobre si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente adecuada, con la conclusión de la NIA 450, que esta nos habla sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada, y lo que nos habla en el párrafo 12 y en el apartado 12 y en el apartado 15. También nos habla sobre la formación de la opinión de la auditoría. Y aquí nos indica que el auditor expresará una opinión no modificada, o sea, favorable, cuando concluya que los estados financieros de la entidad han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera. También el auditor podrá expresar una opinión modificada en el informe de conformidad con la NIA 705. ¿Cuándo? Se nos indica cuándo. 1, cuando concluya que todas las bases de evidencia de la auditoría que ha obtenido el auditor durante la realización de su trabajo en los estados financieros o en su conjunto no están libres de incorrección material, o estos no puedan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material. Informe de auditoría. El auditor deberá contribuir a la opinión y la estructura del informe de auditoría, el cual el informe deberá contener lo siguiente. Título. El informe debe tener un título que indique claramente que el informe de auditoría es independiente. Destinatario es a quien va dirigido, el cual va a dirigir a los accionistas, socios o responsables del gobierno de la entidad. Opinión del auditor. Deberá nombrar claramente a la entidad auditada, el cual expondrá los estados financieros y remitir notas explicativas. Fundamento de la opinión. Se deberá manifestar que la auditoría fue llevada conforme a los estándares internacionales. Empresa en funcionamiento, el auditor informará de conformidad con la NIA 570. Cuestiones claves de la auditoría. Son aquellas que al criterio del auditor han tenido mayor relevancia en los estados financieros. Otra información, el auditor informará de conformidad con la NIA 720, responsabilidades en relación con los estados financieros. El informe de auditoría utilizará el término adecuado con el contexto del marco legal de la jurisdicción concreta. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros. El informe de auditoría incluirá esta sección titulada Responsabilidades del auditor en relación con auditoría de estados financieros. Requerimientos. Continuando con el requerimiento de informe de auditoría, dentro del informe se debe de incluir una sección que se titule Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. El propósito de esta sección es poder informar concluyentemente los objetivos del auditor, divididos en dos partes. El primero, que sería determinar si los estados financieros muestran una seguridad razonable sobre si están fuera de incorrecciones materiales, y también que van a presentar por parte del auditor una opinión dentro del informe. También va a manifestar una seguridad razonable
que también es sinónimo de un alto grado de seguridad. Sin embargo, esto no garantiza que a pesar de estar utilizándose el marco de información con NIAS, precisamente se encuentren siempre todas aquellas incorrecciones materiales dentro del proceso de auditoría. Por último, que estas incorrecciones puedan deberse a un fraude o a un error. Y esto se va a especificar por el hecho de que ya sea individual o en su conjunto puedan representar influencia respecto de las decisiones que tome cada uno de estos usuarios. También todo el tema desarrollado respecto de la importancia relativa o de la materialidad. No se debe olvidar la comunicación que debe de existir entre los responsables del gobierno de la entidad, porque esto representa un respaldo para el auditor, así como sus requerimientos de ética, su juicio profesional y su independencia respecto de la dirección o de la empresa que lo contrata. La descripción de las responsabilidades, ¿dónde van indicadas? Bueno, en primer lugar, en el cuerpo del informe de auditoría. También en un anexo del informe de auditoría, si fuera necesario, este comentario va hecho dentro del cuerpo del informe de auditoría. Y por último, también en temas de alguna página web o alguna referencia electrónica que autoriza la dirección. Si este informe, además de cumplir con las responsabilidades respecto del marco de NIAS, representa otro tipo de responsabilidades, se puede mencionar, si es acorde, el título de Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, de manera adicional. Continuando con la estructura, la parte final del informe también nos habla sobre el nombre del socio del encargo, la firma del auditor, la dirección del auditor y la fecha del informe. Esta no deberá ser anterior a la que se haya obtenido evidencia de auditoría. La norma también nos habla sobre los informes de auditoría prescritos por disposiciones legales. En esta parte, pues, la norma nos dice que si las disposiciones, ya sean legales o reglamentarias, de un lugar determinado, imponen al auditor un determinado formato o una forma específica de redactar el informe, se referirá a las NIAS únicamente si cumple con los siguientes requerimientos. En primer lugar, pues, que contenga un título, un destinatario, una sección de opinión, la declaración de la independencia, cuando corresponda también el fundamento de la opinión, responsabilidades de la dirección, el nombre del socio del encargo, firma, dirección y fecha del informe. También nos habla sobre el informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad tanto con las normas de auditoría de una jurisdicción como con las NIAS. En este caso, pues, el informe de auditoría se referirá o puede referirse a las NIAS, así como a las normas nacionales de auditoría, pero el auditor lo hará únicamente si no hay un conflicto entre los requerimientos entre ambas partes, ¿verdad? Ya sea entre las normas nacionales y las NIAS, que estas no se contradigan. Y la otra parte que se podrá incluir es si el informe de auditoría incluye los requerimientos o los apartados que se describieron anteriormente, que es la estructura del informe que se presenta en esta norma. De igual forma, para finalizar, como último requerimiento, también la norma nos habla sobre la información adicional presentada junto con los estados financieros. En esta parte, la norma nos indica si junto a los estados financieros se presenta información adicional que no es requerida por el marco de información, el auditor deberá evaluar si esta información es adecuada o no, y si la información que no es requerida por el marco de información no se considera parte integral de los estados financieros, es decir, no le va a proporcionar información adicional a los accionistas, pues se evaluará de igual forma si se presenta o no esta información. Muchas gracias.